Buen día, soy el doctor Ramiro Pando, docente de la Cátedra de Salud Pública 2. El día de hoy abordaremos el estudio de la transición demográfica. A manera de introducción, diremos que una vez que se produjo el llamado descubrimiento de América, se inició el proceso de colonización, acontecimiento por el que los europeos se apoderaron a título gratuito no solo del continente americano, sino también de la África, de Australia y otros. El llamado descubrimiento de América fue en los hechos el encubrimiento de los pueblos que habitaban el continente americano, tal como argumentó Enrique Dussel en su libro 1492, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad. Esta apropiación obligó a los nativos de estos continentes a ser parias en las tierras y territorios que ancestralmente eran suyos, quienes fueron sometidos y obligados a servir a título gratuito en la mita, el obraje, el pongueaje y otros, en condiciones de esclavitud en los más de los casos, circunstancia en la que eran obligados a extraer recursos naturales, materias primas, alimentos y otros de sus territorios, productos que luego eran embarcados hacia el centro del poder, es decir, Europa. Esta transferencia de bienes y riqueza en los hechos ha constituido la llamada acumulación originaria. La acumulación originaria o primitiva, que se describe en el capítulo 25 del libro El Capital, implica la apropiación de las tierras, territorios y otros medios de producción, dando como resultado que los nuevos propietarios obtengan réditos de la población originaria que por obra del despojo carece de los mismos y ahora debe producir para sus despojadores. Saqueo que se extendió por más de 300 años, acción que debía haber cesado después de producirse los movimientos independentistas, pero que se extiende hasta nuestros días. Es un proceso mediante el cual los países desarrollados continúan incorporando alimentos, materias primas y hasta cerebros a un costo muy bajo y nos devuelven productos procesados, transgénicos, electrodomésticos, tecnología y otros a precios muy altos. En esta diapositiva veremos un pasaje de la historia que nos ilustra del cuerpo entero lo que habíamos dicho. Se trata de Francis Drake. ¿Quién era Francis Drake? Francis Drake era un pirata que se había afincado en el Caribe. Francis Drake, junto a Hawkins y a Cavendish, eran los grandes piratas y grandes marinos al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra. Pero dejemos que nos relate un poco la historia. Transcurría septiembre de 1578. El galeón rebosaba de riquezas como nunca antes vieron ojos ingleses. Había gran cantidad de joyas y piedras preciosas, 14 cofres con reales de plata y oro, 80 libras de oro y 26 toneladas de plata sin acuñar. Estas 26 toneladas de plata venían sin duda de Potosí. Alrededor de 362,000 pesos declarados, más otros 40,000 pesos en contrabando, como reconoció el capitán español. En total, unos 18 millones de euros actuales. Ustedes se darán cuenta que 18 millones de euros actuales, pues era una fortuna prácticamente incalculable para ese entonces, que fue transferida por estos piratas a Inglaterra. Como premio a sus servicios, posteriormente fueron elevados a la categoría de sires, es decir, se convirtieron en miembros de la realeza. Como ustedes verán, esta ingente cantidad de dinero
sirvió pues para pagar las deudas de Inglaterra y para mucho más, pero no fue el único barco pues abordado por estos piratas, sino que hubieron otros más. En consecuencia, fíjense la cantidad de riqueza que ha ido del Nuevo Mundo al Viejo Mundo para costear justamente su desarrollo. Pero ahora hagamos hincapié en el crecimiento poblacional del mundo. Entonces veremos de que las tendencias del crecimiento poblacional en el mundo muestran un incremento acentuado en el último tiempo. Para facilitar la comprensión, relacionaremos los incrementos con diversos periodos sociales, políticos y económicos que ocurrieron, y así podemos decir que durante la Edad Media, es decir, en el siglo IV después de la muerte de Jesucristo, la población del mundo se calculaba en 300 millones. 13 siglos después, es decir, 1300 años después, cuando se dio el Renacimiento, gracias a la inyección de todos los bienes que vinieron del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, en 1600 después de Cristo, la población aumentó a 500 millones. ¿Qué quiere decir? Que en 1300 millones apenas aumentaron 200 millones de individuos. Posteriormente, durante la Revolución Industrial, hacia el siglo XIX, esta cantidad se duplicó. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en lo que va de 3 siglos, la población se había duplicado. Pero fíjense lo que pasa desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. En el año 2012, en el mundo somos 7.000 millones de individuos. Es decir, que en este lapso de tiempo, que es relativamente corto, pues la población se había multiplicado por 7. Y para el año 2019, la población del mundo se calcula en 7.413 individuos. Ahora bien, si esto acontece así en el crecimiento poblacional del mundo, nos interesa conocer la relación que pueda tener Bolivia y el mundo en el quinquenio pasado, es decir, del 2015 al 2019. En esta columna, en esta tabla, vamos a ver los indicadores que vamos a utilizar para hacer esa comparación. Acá vamos a colocar los indicadores de los países desarrollados, los indicadores de los países menos desarrollados o de tercer mundo, acá. Y en esta última columna vamos a ver los indicadores que alcanza Bolivia. Vayamos entonces a la población en millones. Y vemos que en los países más desarrollados residen 1.266 millones de personas, en tanto que en los países menos desarrollados viven 6.448 millones. ¿Qué quiere decir? Más de 4 veces que en los países más desarrollados. En Bolivia, ¿cuántos viven en este quinquenio? 11.400.000. Ahora veamos qué ocurre con la población menor de 15 años en porcentaje. La población menor de 15 años en los países más desarrollados llega apenas al 16%, en tanto que en los países menos desarrollados esta proporción llega al 25.3%. En Bolivia estamos todavía con una mayor proporción, 32%. Veamos ahora qué pasa con la población en edad de producir, siempre en porcentaje. En los países más desarrollados, la población en edad de producir es la de 65%. En los menos desarrollados podríamos decir que prácticamente es lo mismo, en tanto que en Bolivia esta proporción, este porcentaje es ligeramente inferior al de los países menos desarrollados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comparamos la población de 65 años o más, es decir, las personas que están en la tercera edad, en época de jubilación? Veamos, los países más desarrollados tienen un 19% de su población de individuos
que están en la tercera edad, en tanto que en los países menos desarrollados, incluido Bolivia, esta población apenas alcanza a menos de la mitad, es decir, al 7%. Todavía hay una gran cantidad de jóvenes y hay una reducida cantidad de personas de la tercera edad. Veamos ahora un indicador de calidad de vida y es la razón de mortalidad materna multiplicada por 100.000 nacidos vivos. Fíjense que en los países más desarrollados la razón de mortalidad materna alcanza a 12 fallecimientos de madres durante el embarazo, parto o puerperio sobre 100.000 nacidos vivos, en tanto que en los países menos desarrollados este indicador se eleva a 238. Fíjense la cantidad de veces más, casi 20 veces más. Y en Bolivia está en 232. Otro indicador es la matriculación en primaria de hombres y mujeres, también en porcentaje. En los países más desarrollados, la matriculación en primaria llega al 97% en ambos sexos. En los países menos desarrollados, llega apenas al 91 y 89%. En nuestro país es un poco mejor esta matriculación en porcentaje, porque en varones llega al 93% y en las mujeres 92%. ¿Por qué hay esta mejoría de este indicador en relación a los países menos desarrollados? Por los estímulos que han brindado el último gobierno, el penúltimo diremos, porque ha premiado a los estudiantes que terminaban el año con el bono Juancito Pinto y ha establecido otros estímulos para los bachilleres. Veamos ahora la matriculación en secundaria, siempre en hombres y mujeres y en porcentaje. Fíjense que en los países más desarrollados la matriculación en secundaria es del 93% en ambos sexos, en tanto que en los países menos desarrollados esta proporción baja al 62% en ambos sexos. En nuestro país, por las razones que habíamos dicho, este porcentaje es mucho mayor, es decir, mucho mejor, 78% en ambos sexos con relación a los demás países en vías de desarrollo. Veamos ahora la fecundidad total por mujer. En los países más desarrollados es de 1.7. Esto no les deja, desde luego, aumentar su población y sus poblaciones son envejecidas y van decreciendo, en tanto que en los países menos desarrollados esta fecundidad se instala en 2.6 hijos por mujer. En nuestro país 2.8 de hijos por mujer. Veamos ahora la esperanza de vida al nacer en años. En los países más desarrollados alcanza 80 años. En los menos desarrollados 71 años. Y en nuestro país un poquito menor todavía, es decir, 70 años. Como ustedes ven, estos indicadores nos muestran que en algunos rubros estamos mejor que los demás países menos desarrollados, pero en otros estamos en una forma más o menos equivalente. Los indicadores anteriores muestran claras diferencias entre los indicadores calculados para los países más desarrollados y menos desarrollados. Y nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que estamos ligeramente mejor tanto en la razón de mortalidad materna, en la escolaridad primaria y en la escolaridad secundaria. Veamos ahora otro rubro que hace a la transición demográfica y vamos a hablar concretamente de las teorías demográficas. Las teorías demográficas se elaboraron echando mano de los conocimientos demográficos acumulados a través del tiempo. Estas teorías proponen principios y leyes que regulan la estructura y dinámica de las poblaciones humanas. Básicamente, las podemos clasificar en dos corrientes de pensamiento: los que conciben que el crecimiento demográfico, es decir, de la población, podría ir consonante al crecimiento social, económico y productivo,
y los que piensan que el crecimiento poblacional o demográfico es el origen de la disminución de los alimentos, de los energéticos y son la causa de la pobreza. De manera general, podríamos decir que las teorías demográficas y de otra índole se elaboran en base al conocimiento actual para predecir sucesos que ocurrirán inmediatamente o en el futuro, en tanto que otras se construyen para dar explicación a eventos ocurridos, como es el caso de la llamada transición demográfica. Pero ahora iremos a abordar la transición demográfica. Veamos ahora la teoría de la transición demográfica. Una vez que ocurrieron los 4 acontecimientos históricos más importantes que en la visión eurocentrista son la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y los hechos capitales como la Revolución Industrial y el proceso de globalización de la época contemporánea, ocurrió un fenómeno económico y social, es decir, que el mundo se dividió en países desarrollados y menos desarrollados. Una forma de explicar estas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados como el nuestro fue la enunciación de la teoría de la transición demográfica, la misma que pretende explicar estas diferencias, mostrando que los países desarrollados transcurrieron desde cifras altas de natalidad y mortalidad a cifras bajas de ambos indicadores. Permítanme activar el puntero, por favor. Entonces, lo que nos dicen de que ellos también tenían cifras altas de natalidad y de mortalidad, pero que al descender ambos indicadores llegaron al desarrollo. Esta teoría, cuyo autor fue el demógrafo inglés Frank Notenstein, fue difundida en el libro Los problemas económicos del cambio de la población en 1953, de manera que a partir de entonces la transición demográfica se entiende como el paso de niveles altos de fecundidad y mortalidad a los niveles más bajos, como un camino para lograr el desarrollo y el bienestar, debido a que la estructura etaria en estos países habría cambiado desde una población joven que se reproducía mucho a otra envejecida, y habiéndose prolongado además los años de vida. Sin embargo, todos conocemos que la fecundidad ha descendido debido al desarrollo económico y al control de la natalidad mediante métodos de anticoncepción modernos, en tanto que la disminución de la natalidad se debió al desarrollo económico y no a la carencia de alimentos como propugnaba Malthus y actualmente los neomalthusianos. Por otra parte, existe evidencia que el desarrollo económico y social de un grupo humano suele acrecentar la fecundidad, debido a que en lapsos de bonanza aumenta el número de hijos. A este fenómeno se le denomina como el baby boom. ¿Y qué es el baby boom? Es un término que se aplica al incremento de la natalidad que ocurrió en los países anglosajones entre 1946 y 1964, es decir, después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, época en que tanto Estados Unidos como Inglaterra acrecentaron su influencia sobre los países de Europa y también sobre los países en vías de desarrollo como el nuestro. Empero, cuando esta bonanza se extiende por años, tiende a disminuir el número de hijos, debido a que ese bienestar tiene como uno de sus efectos que los niños dejan de estar en los grupos de riesgo de morir en la infancia. En consecuencia, si los padres perciben que sus hijos no están amenazados por el espectro de la muerte, tienden a tener menos hijos. En suma, la transición demográfica fue posible gracias a la colonización, a la revolución industrial y al desarrollo científico-técnico de la sociedad, que repercutieron sobre el Estado, la economía, las conquistas sociales y la preeminencia de la familia nuclear. La primera, es decir, la colonización,
porque desde los continentes colonizados se aportó con alimentos para el mejoramiento de la nutrición de los colonizadores y por añadidura se transfirieron enormes riquezas que fueron extraídas de sus suelos, las mismas que costearon el florecimiento de las ciencias y las artes. Por otra parte, la revolución industrial permitió expandir el comercio mundial y el intercambio desigual, de manera que los países europeos, o en los países europeos, mejor dicho, acontecía una disminución del impacto de las enfermedades infecciosas. ¿A partir de qué? De medidas sanitarias, del empleo de vacunas y de antibióticos. También, paralelamente, ocurría un mejoramiento de la salud pública mediante la provisión de agua y alcantarillado, progresos en la nutrición, en la infraestructura sanitaria, el acceso a la educación, el uso de anticonceptivos, todos que en conjunto contribuyeron para lograr estas transformaciones. Con las consideraciones previas, no fue extraño que lograsen el desarrollo científico-técnico que hoy les permite mejores condiciones sociales, económicas y tecnológicas, logrando lo que ellos denominan desarrollo. Lo opuesto aconteció en los países colonizados. El intercambio desigual, la dependencia económica y tecnológica les impiden disfrutar de las riquezas que contienen sus tierras y territorios, habiéndose difundido los diversos grados de pobreza. El autor de la teoría de la transición demográfica, Nottestein, describe que la representación gráfica de la misma se muestra en tres momentos. En un primer momento, este es el primer momento, comenzaron, nos dicen, con niveles altos de natalidad y niveles altos de mortalidad. Entonces, describe Nottestein, en un primer momento la mortalidad inicia su descenso, en tanto aquí desciende la mortalidad, en tanto que la natalidad continúa alta. En un segundo momento, la mortalidad llega al máximo de su descenso, aquí llegó al máximo de su descenso, empero la natalidad recién empieza a descender y la mortalidad ya estaba en su nivel más bajo. Esta disociación, morían pocos, pero seguían habiendo niños, aumentó el tamaño de esas poblaciones. En un tercer momento, ambos indicadores, es decir, la natalidad era baja y la mortalidad era baja, ¿no es cierto? En este momento disminuye el crecimiento vegetativo, dándose por culminada la transición demográfica. Ahora bien, se considera que la transición demográfica ha llegado a su fin si además se dan otras dos condiciones. ¿Cuáles son estas? Que la natalidad y la mortalidad continúen bajas, es decir, se mantengan en este nivel bajo, por lo menos 5 años, y que la esperanza de vida al nacer en las mujeres llegue a 73 años. En los países desarrollados, que no es el caso de Bolivia, se consideran además otros dos momentos que se complementan a los tres ya descritos. Estos son un cuarto momento en que tanto la natalidad como la mortalidad permanecen bajas. Sin embargo, al igualar sus niveles mínimos, la población ya no crece, porque ni mueren muchos ni nacen muchos. Por lo tanto, la población deja de crecer. En un quinto momento, la natalidad se mantiene baja. Sin embargo, la mortalidad aumenta, porque hay un momento en que las personas de la tercera edad van a terminar por fallecer, ¿verdad? Es por eso que la mortalidad aumenta. Y como no nace el número necesario para reemplazar a los elementos de la tercera edad, entra en lo que se llama el invierno demográfico. Hechos consonantes con la llamada segunda transición demográfica. Al respecto, solo como información, porque no es el caso de Bolivia,
La segunda transición demográfica se ha descrito en los países desarrollados y sus características son que postergan la edad de la nupcialidad o de conformar las parejas, las uniones entre las parejas. Como tardan en efectuar la nupcialidad o en conformar las parejas estables, por lo tanto las posibilidades de tener descendencia también bajan. Y se da un fenómeno conexo. Hay uniones extramaritales con descendencia. Y por lo tanto, los índices de fecundidad se mantienen por debajo de 2.1, dando como resultado un crecimiento negativo de esos países. Bien, pero si esto acontece, ¿no es cierto?, en esos países, nosotros podríamos decir de que este no es el caso de Bolivia. Nuestro caso está en este momento en descenso de la mortalidad, que no ha llegado al nivel más bajo, y en el descenso también incipiente de la natalidad, que tampoco ha llegado al nivel más bajo. Pasemos ahora a observar lo que acontece con la tasa de mortalidad en Bolivia en el quinquenio, en el lapso de 1989 hasta el 2017. En nuestro país, la mortalidad general ha descendido desde el año 1990, en que había una tasa de mortalidad de 12.8, aquí está, 12.8 por 1000 habitantes, a 7.2 en 2018. Sin embargo, esta tasa todavía no se sitúa en los límites bajos, todavía permanece alto. Vamos a revisar esta tasa por cada uno de los quinquenios. Hemos dicho que en 1990 se instalaba en 12.8 fallecimientos cada 1000 personas. Para 1995 esto descendió a 11.38 fallecimientos por 1000 personas, y en el año 2000 esto había bajado todavía un poco más a 10.04 fallecimientos por 1000 personas, y para el año 2005 esto bajó a 8.68 fallecimientos por 1000 personas, y el 2010 estuvimos en 7.91 fallecimientos por 1000 personas, y el último cerramos con 7.25 el año 2017 fallecimientos por 1000 personas. Pero ¿qué pasó con las tasas brutas de natalidad? En 1990 alcanzaban a 35 por 1000, y esta tasa ha descendido a 22.8 por 1000 en 2018. Tal como en el caso anterior, esta tasa ha disminuido, pero todavía se considera alta. Ahora vamos a examinar la población por grupos etarios. Siempre estamos en Bolivia. En esta tabla nosotros incluimos los censos a partir del 2050 hasta el último realizado el 2012, pero solamente compararemos un solo tramo, el de 2001 y el 2012. Cuando se efectúan comparaciones entre los números absolutos de la población boliviana correspondiente a los censos de 2001 y 2012, dividida en los tres grupos etarios más importantes, como ser los menores de 15 años, los de 15 a 59 años y finalmente los mayores de 60 años, se observa que en el primer grupo, correspondiente a los niños y menores de 15 años, existe una disminución. Fíjense, todos los años hemos aumentado en este grupo etario de menores de 15 años. Aquí hemos aumentado casi 900.000, acá hemos aumentado 700.000, aquí hemos aumentado 500.000, pero en estos dos últimos censos, fíjense, en vez de aumentar uno más, hemos disminuido de 3.198.074 habitantes menores de 15 años,
hemos disminuido en el último censo a 3.160.766. ¿Qué es lo que ha acontecido? Podríamos decir que en este momento la población tiene menos hijos. Ya los programas de planificación familiar han debido dar resultado y la población tiende a no tener hijos. Bien, veamos qué es lo que ha pasado en los pobladores de más de 60 años. Evidentemente estos incrementos han sido de 100.000, de 150.000, 100.000 nuevamente, pero en el último tramo, entre el 2001 y el 2012, fíjense, han aumentado en más de 300.000 individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que son más las personas de mayor edad que han aumentado y han disminuido, ¿no es cierto?, los jóvenes, es decir, aquellos de menores de 15 años. Bien, este hecho podría transcurrir sin mayores comentarios, si no es que, de acuerdo al INE, la esperanza de vida al nacer actualmente llega a 72.5 años, debiendo llegar a 73 años en las mujeres para considerar que se está produciendo la transición demográfica. Pero viene la pregunta, ¿la transición demográfica nos conviene como país? Vayamos ahora a las conclusiones. Queda claro que la transición demográfica propia de los países desarrollados se dio a diversos ritmos. En los países nórdicos el proceso duró de 150 a 200 años. En los centroorientales tardaron 100 años. En los meridionales y orientales finalizaron el proceso en 90 años. En su totalidad, el crecimiento vegetativo anual alcanzó a niveles inferiores al 2%. Pero ¿qué ocurre con los países latinoamericanos? Los países latinoamericanos se encuentran en diversas etapas de la transición demográfica. Ninguno ha logrado disminuir su crecimiento vegetativo por debajo del 2%. Por otro lado, en Latinoamérica han ocurrido disminuciones notables de la mortalidad, en tanto que la natalidad también tuvo descenso en ocasiones importantes, indicadores que se deberían a la incorporación de la mujer al trabajo y al franco predominio de los hogares llamados nucleares. En los países latinoamericanos, por otra parte, la natalidad también disminuyó en algunos casos notablemente. Sin embargo, esta reducción se explica por el empleo de anticonceptivos, a diferencia del desarrollo económico que fue el motor de los cambios en el viejo mundo, como ustedes recordarán. El proceso de envejecimiento de la población boliviana y la disminución de la población de menores de 14 años, evidenciado al comparar los grupos etarios en los últimos dos censos, sumados a la disminución de la mortalidad y fecundidad, nos permite conocer que la población boliviana se encuentra en una fase inicial de la transición demográfica. Sin embargo, es necesario considerar que, en definitiva, el modelo que establece que a menor fecundidad ocurre mayor desarrollo tiene dificultades en su aplicación en Latinoamérica y en otras zonas postergadas, donde los países denominados menos desarrollados no alcanzan a salir de esta situación debido a que el intercambio económico parece haberse consolidado con una característica desfavorable. Continúa siendo desigual entre los países desarrollados y los menos desarrollados. ¿Qué quiere decir? Nosotros vendemos nuestras materias primas a precios muy por debajo y compramos tecnología y productos procesados a precios muy altos. De manera que mientras se continúe exportando materias primas a precios desventajosos y solapadamente se impida la industrialización, continuarán las condiciones de pobreza y postergación, las mismas que a su vez obligan a sus habitantes a tener más hijos para reemplazar a los que mueren durante la infancia. Por otra parte, Bolivia es un país despoblado,
debido a que su densidad demográfica es la más baja entre sus vecinos, hecho que no nos permite dar uso social al territorio, constituyendo una debilidad ante los países que nos circundan. Recordemos que hemos perdido el litoral porque estaba despoblado, hemos perdido el Acre porque estaba despoblado y hemos perdido parte del Chaco porque también estaba despoblado. Finalmente, la transición demográfica se ha iniciado en los países latinoamericanos, pero ninguno parece haber concluido el proceso. Hemos llegado al final del tema, pero recomiendo que siempre es necesario aprender más y en su caso refutar lo que expresa el expositor, porque sólo así se consigue un aprendizaje óptimo. A tiempo de despedirme, les quedo muy agradecido por su atención. Hasta la próxima.